començar, us vull agrair la vostra participació nombrosa de comunicacions i ponències i també voldria agrair molt especialment al comitè organitzador, al Joaquín Arribas, a la Rosana Lachús, que la tenim aquí y ahora también le pasaré la palabra. Habrá varios premios para las mejores presentaciones. Yo también quería dar las gracias a las personas que van a formar parte del comité evaluador de las jornadas y que tendrán un trabajo duro durante todo el día de hoy y de mañana porque tendremos que estar atentos a todas las presentaciones. Y bueno, espero que el día sea provechoso. Yo siempre digo que a mí estas jornadas me sirven para aprender muchas cosas. Espero que a vosotros también y que bueno, pues también nos sirvan a todos para conocernos un poco mejor y saber lo que hacemos todos. Anem a començar la primera sessió de presentacions de comunicacions científiques predoctorals. El format que ens ha passat l'organització és que aquestes presentacions seran de 5 minuts i després hi haurà 3 minuts per preguntes. Good morning. Today I'll be presenting the current results of my project, the role of the small GTPase RhoA in colorectal cancer. RhoA is a member of the RAS superfamily of GTP binding proteins, and it executes several important functions in the cells, most of which are related to its capability to reorganize the actin cytoskeleton. We have previously shown in samples of colorectal tumor from patients that RhoA had a significant difference in expression between tumors from patients with good and bad prognosis. Furthermore, we have seen that the expression of RhoA was positively correlated with an increase in overall survival and disease-free survival years. So, taking in account this data, we wanted to start this project to further analyze the role of RhoA in colorectal cancer. So, we started by analyzing the expression of RhoA in a panel of 43 colorectal cancer cell lines, and we have seen that it showed a high variability, going from low to high expression. And so, we tried to explain what could be behind this difference in expression. So we have sequenced the full coding region of RhoA in 5 tumor and 5 normal samples, but we were unable to find any mutations. But the sequencing effort did identify a CPG-rich region in the promoter of RhoA. So we analyzed this region for the presence of methylation. So we carried out methylation-specific PCR and bisulfite sequence in a panel of colorectal cancer cell lines, but we were unable to identify any signs of methylation. And these results were further confirmed by a methylation array in 31 colorectal cancer cells, which was also negative for methylation. In parallel, we started doing in vitro studies to further enlighten the role of RhoA in colorectal cancer. And for this, we used stable cell models expressing either the dominant negative or the constitutively active mutants of RhoA. What we've seen through wound healing assay is that when the activity of RhoA is going down with the dominant negative mutant, there's an increase in the migratory capability of the cells. So these are the results of 3 independent experiments in 2 distinct cell lines. Also, we have analyzed the possible role of RhoA in anchorage-independent growth of the cancer cell through a soft agar assay. So in some of the models that we used, we've seen that when the activity of RhoA was going down, there's an increase in the number of colonies formed. So this is also the average of 3 independent experiments. So this led us to conclude that RhoA might be of importance in the acquisition of a more invasive phenotype. Also, considering that the Wnt signaling pathway is one of the first and most commonly deregulated pathways in colorectal cancer, we have decided to evaluate what is the possible crosstalk between RhoA and Wnt signaling. So first of all, we started by co-transfecting colorectal cancer cells with luciferase reporter plasmids for Wnt TCF4 activity
and either the dominant negative or constitutively active mutants of RhoA. What we've seen in the 3 independent experiments carried out in 2 distinct cell lines is that when the activity of RhoA is going down, there's an increase in the TCF4 activity. Furthermore, analyzing patient samples, we have seen that the loss of RhoA expression is correlated with a higher grade of the tumor. So we have decided to study the importance of RhoA in the differentiation. So as our initial experiments, we have used the cell model of LS174T cells, where we can induce cell polarization by activating the STRAD LKB1 pathway. So we co-transfected these cells with the dominant negative or constitutively active mutants of RhoA, and saw that when the activity is going down, there's a slight yet significant increase in the decrease in the number of polarized cells, whilst when the activity goes up, there's an increase in the number of polarized cells. So as our initial conclusions, we've seen that the expression of RhoA is variable in both colorectal cancer tumors and cell lines, and its loss is correlated with a higher grade of the disease. Our initial experiments also show that RhoA might be of importance or its loss of its activity might be of importance in the acquisition of a more invasive and undifferentiated cancer phenotype. And thank you very much for your attention. Okay, thank you. ¿Hi ha preguntes? Ana? Thank you, Paolo. Have you tried to do silencing of the RhoA gene in your cells and compare with the dominant negative? Yeah, actually, I didn't show the data because it's not the experiments are not complete yet. But I did do silencing with shRNA, and well, maybe next year I can show you the data. Do the results correlate with the? Yeah, some of them. Hi ha més preguntes? Bé, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies. Passem al segon ponent, que és Beatriz Bardagí de Quixano. Suposo que en aquest cas sí que és del grup de patofisiologia renal, del CIVIM Nanomedicina, i la seva presentació porta per títol Role of the Kidney Androgen Regulated Protein in the Development of Hypertension and the Metabolic Syndrome. Quan vulguis. Bien, buenos días a todos. La proteína CAP se expresa exclusivamente en riñón de ratón y tanto sus niveles de expresión como su distribución a lo largo del túbulo proximal están reguladas por andrógenos y su función es desconocida. Por ello se generaron unos ratones transgénicos que sobreexpresaban la proteína CAP y en los que la expresión de esta proteína transgénica se regulaba de la misma manera que la endógena. Estos ratones presentaban hipertensión, estrés oxidativo, daño glomerular, glucosuria y proteinuria. Estas alteraciones nos recordaron al síndrome metabólico, que se caracteriza por problemas en el metabolismo de la glucosa, hipertensión, obesidad, sobre todo abdominal, y nos propusimos esclarecer qué papel podía tener la proteína CAP en este síndrome. Para ello utilizamos ratones controles y transgénicos y los alimentamos con una dieta rica en grasa o bien con una dieta control. Como era de esperar, los controles alimentados con dieta rica en grasa se volvieron muy hipertensos, pero lo que nos sorprendió fue que en los transgénicos, al ser alimentados con dieta rica en grasa, no se veía afectada su hipertensión. Realizamos un estudio de expresión diferencial de una serie de genes para intentar explicar este fenómeno. En el receptor de la angiotensina, en riñón, que es un factor hipertensor, observamos que se encontraba downregulado en transgénicos alimentados con dieta rica en grasa. También observamos que la ONOX4, que es un marcador de estrés oxidativo, estaba upregulada en controles alimentados con dieta rica en grasa. Y además, el receptor de la apelina, que está implicado en la liberación de óxido nítrico, que es un vasodilatador, estaba downregulado en todos los grupos, menos en controles,
alimentados con dieta control. Además, al ser alimentados con dieta rica en grasa, vimos que los transgénicos presentaban menos problemas en el metabolismo de la glucosa que los controles. En estos controles observamos también un aumento en la expresión del GLUT4 en hígado, probablemente como mecanismo de compensación. En cuanto a las curvas de tolerancia a la insulina, vimos un patrón semejante que en las curvas de tolerancia a la glucosa. Además, observamos que los niveles de resistina sérica, que es un marcador de resistencia a la insulina, estaban aumentados en los animales alimentados con dieta rica en grasa. Y que los controles alimentados con dieta rica en grasa presentaban más insulinemia compensatoria que los transgénicos. Además, resultó que los controles alimentados con dieta rica en grasa ganaban mucho más peso que los otros 3 grupos a lo largo del experimento. Y esto no fue debido a una ingesta diferencial en el alimento. Este hecho se comprobó mediante los niveles de leptina, que es una hormona de señalización de saciedad, en el suero de estos animales. Este aumento de peso se debió a un aumento en el tamaño de los tejidos adiposos y del hígado de los controles alimentados con dieta rica en grasa. Un análisis histopatológico mostró que los transgénicos alimentados con dieta rica en grasa presentaban colapso glomerular y algo de vacuolización. Pensamos que esta vacuolización es de origen lipídico y este hecho puede estar apoyado por la observación de una downregulación en los niveles de la ZAC2 que está implicada en la activación de la lipólisis en estos transgénicos con dieta rica en grasa. Por otro lado, los controles alimentados con dieta rica en grasa presentaban mucha más esteatosis hepática que los transgénicos alimentados con esta misma dieta. Y este hecho correlaciona con un aumento en la expresión de la acetil-CoA aciltransferasa implicada en el almacenaje de colesterol en hígado, un aumento de los niveles de colesterol sérico y del PPAR-gamma en los controles alimentados con dieta rica en grasa. En estos 3 casos, estos niveles parecen normalizarse en el transgénico con esta misma dieta. En cuanto al tejido adiposo, lo que observamos es que en todos los grupos de transgénicos los adipocitos eran de mayor tamaño que en el grupo control. Y en cambio, en los controles alimentados con dieta rica en grasa fueron los que mostraron los adipocitos de mayor tamaño. Gracias. Este tamaño de los adipocitos correlaciona con los niveles de leptina como marcador de adiposidad en estos grupos y con los niveles de PPAR-gamma2 como marcador de diferenciación adipocitaria también en estos 3 grupos. Además, observamos que los transgénicos alimentados con dieta rica en grasa liberaban más ácidos grasos a circulatorio que los controles alimentados con esta misma dieta. Entonces, como conclusiones generales de este trabajo, lo que hemos visto es que la proteína CAP no solo tiene acción en riñón, sino que actúa también sobre tejidos distales como hígado o adiposo. Además, parece estar involucrada en metabolismo de la glucosa, en metabolismo lipídico, en el control de la presión arterial y en procesos inflamatorios. Y lo que hemos visto con estos resultados es que la sobreexpresión de CAP, a pesar de producir alteraciones que nos recuerdan al síndrome metabólico por sí sola, al alimentar a los animales con una dieta rica en grasa, parece protegerlos del daño que esta dieta les provoca. Entonces, como plan más general de futuro, lo que nos proponemos ahora es averiguar cómo se produce esta protección de la sobreexpresión de CAP contra los efectos nocivos de la dieta rica en grasa. Y bueno, ya solo me queda agradecer a la gente del laboratorio que estén ahí todos los días, a todos nuestros colaboradores y a vosotros por vuestra atención. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Beatriz. Tenim temps per a un parell de preguntes.
es únicamente cuando dices que el NO está down regulado, ¿cómo lo habéis medido? Yo no he dicho que el NO está down regulado. Lo que está down regulado es el receptor de la apelina. Y se ha visto que este receptor está implicado en la liberación de óxido nítrico, pero el NO no lo hemos medido. Vale. Y cuando digamos, cuando hablas de downregulación, siempre estás hablando de Western blot. No, de expresión génica. Vale. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me ha parecido cuando has empezado la presentación que decías que esta proteína es propia de ratones, o sea, no está en el humano. No, bueno, de momento no la hemos encontrado. Estamos buscando homólogos del tipo que sea funcional, estructural, por localización cromosómica, pero de momento no la hemos conseguido localizar. Bueno, ¿y alguna otra pregunta? Jo faré una pregunta breu. L'expressió natural d'aquesta proteïna, el ratolí, quina és la seva distribució? És només de ronyó? Només el bulb proximal de ronyó. Només ronyó. Bueno, també s'ha vist que en femelles prenyades s'expressa a úter els últims dies de gestació, però ja està. Molt bé. Si no hi ha més preguntes, gràcies Beatriz. Passem a la tercera presentació per part de Sara Batsoko, del grup d'Oncologia Molecular Civim Nanomedicina, i el títol de la seva presentació serà New Markers of Response to Irinotecan to Colorectal Cancer Patients. Gràcies. Good morning. My presentation is about new markers of response to irinotecan for colorectal cancer patients. Nowadays, in chemotherapeutic treatments, irinotecan is a very oftenly used drug, which is also called CPT11, and it's a topoisomerase 1 inhibitor. Even though it's widely used in the treatments, it has only a response rate of 20%. And therefore, the goal of our study is to find new markers of response for that drug in colorectal cancer patients to reduce the risk of treatments without clinical benefits and therefore personalize the treatment. So we set up, is there somewhere? Oh, okay. So therefore, we set up two data sets. One is the sensitivity data, and the other the high throughput analysis on 30 colorectal cancer cell lines to mimic the clinical situation. The first sensitivity data was obtained by the growth inhibition factor 50, which is cells which were treated with several different concentrations, and we found the dose resulting in 50% reduction of the growth of the cell line. Here you can see the results, and these are very, very sensitive cell lines where here they are more resistant, and that also reflects again the situation of the clinics. The second assay was the apoptosis assay, of which we treated the cells with 4 different concentrations for 72 hours. Then we measured the amount of apoptosis with flow cytometry. And the third sensitivity assay was the clonogenic assay, where we treated again the cells with 4 different concentrations, but for 9 hours, and then measured the capacity of forming colonies. Having this data set of those 30 cell lines, we correlated them with the mRNA, microRNA SNP array, and CpG methylation array, and we found a list of genes correlating significantly. We went for the top-ranked one, which is called aprataxine, short APTX. Here you see the correlation between the 30 cell lines and the apoptosis assay.
Then we wanted to validate these results, and we used a DT40 parental cell line, and we treated the cells with CPT, and we saw that the aprotexine wild-type cell lines didn't induce more apoptosis compared to the control, which is here. However, if we used the same cell line but knock out the aprotexine gene, we saw that it had a significant induction of apoptosis compared to the control. If we reintroduced the gene into the aprotexine knockout cell line, we saw that the phenotype of the parental cell line has been restored. Finally, we went to the clinical samples, and we got 135 metastatic staged colorectal tumor samples from patients which have been treated with irinotecan. And we saw that there were, when we did the tissue microarray, there were samples which had no, low, moderate, or high expression of aprotexine. Then when we plotted the data of the patient, we could see that for the patients who had low aprotexine levels, they had a prolonged, a 4-month prolonged progression-free survival, or a 1.5-year prolonged overall survival, which is very much. So in conclusion, we can say low aprotexine tumor levels associate with good response to irinotecan, and aprotexine as a marker can identify patients with lower probability of response to irinotecan-based chemotherapeutic treatment, and so personalize that treatment. Thank you very much. Thank you, Sara. Temps per preguntes? Alguna pregunta? I have one question. I mean, the aprataxine, which is the relationship between aprataxine and tumors? There is more expression or less expression? Or is something individual and not related to the tumor? It's individual. It's individual, so there is no possibility to induce better response specifically against tumors because of that? No. So it's something related to the... Yeah, we checked that, but there is. Another question? Well, if there are no more questions, we go to the next presentation. Antonio Cuevas Alcalá, del grupo de fisiopatología renal del CIBIM, nanomedicina, i el títol d'aquesta presentació és Estudi bioquímic, estructural i funcional de la CAP, de la Kidney Androgen Regulated Protein. Buenos días. Tal como ha explicado muy bien mi compañera Bea hace 2 turnos, en un modelo de síndrome metabólico hemos observado que los animales transgénicos para la proteína CAP están protegidos del aumento de grasa abdominal, resistencia a la insulina, dislipemia, hipertensión y esteatosis hepática que observamos en sus hermanos controles. Se desconoce la estructura de la proteína CAP y sus mecanismos de acción en riñón, hígado y tejido adiposo. Es por eso que hemos marcado como objetivos la producción y purificación de la proteína CAP recombinante para dilucidar su estructura tridimensional e identificar las proteínas que interaccionan con CAP en riñón, hígado y tejido adiposo para poder evaluar la proteína CAP recombinante como una nueva molécula terapéutica en el síndrome metabólico. Del primer objetivo hemos producido la proteína CAP unida a un TAC de 6 histidinas en un sistema de coli. Y una vez realizado el extracto proteico, se ha realizado una triple purificación. Primero una cromatografía de afinidad en columna de níquel, una segunda cromatografía de intercambio iónico en columna mono-Q HPLC y por último una cromatografía de gel filtración en columna superdex HPLC también. Se puede observar tanto en el cromatograma como en el gel cómo obtenemos una proteína de gran pureza. Con esta proteína recombinante, primero hemos hecho un estudio de dicroismo circular, ya que el espectro de dicroismo circular de la región del ultravioleta nos puede dar una idea de qué tanto por ciento en su estructura terciaria tiene de hélices alfa, hojas beta, giros y desestructurado. Podemos ver el espectro que nos dio el dicroismo circular de nuestra GIS-CAP y cómo uno de los algoritmos dio un ajuste bueno y tuvo una predicción de que tenía un 38% de hélix alfa, un 10% de hoja beta, un 20% de giro y un 33% desestructurado.
Siguiendo con el dicroísmo, también hicimos un estudio de desnaturalización térmica y obtuvimos una TM, que es la temperatura a la cual el 50% de la proteína se encuentra desnaturalizada, de 32,2. Esta temperatura de TM es una temperatura muy baja, lo que nos hace pensar que esta proteína necesita algún partner o otra proteína interaccionando con ella para que se pueda plegar correctamente y realizar su función. También, cuando hicimos la renaturalización de la proteína, vimos, bajando la temperatura, vimos que se volvía a plegar de forma correcta. Por tanto, es una proteína que se desnaturaliza reversiblemente. Para dilucidar su estructura tridimensional, elegimos como técnica la cristalografía más difracción de rayos X y para ello colaboramos con el Parque Tecnológico de Vizcaya de Biogune en su plataforma de cristalografía CrystalFarm. En esta plataforma hemos testado la GISCAP en más de 1.500 soluciones de cristalización diferente en una técnica de difusión de vapor y recientemente hemos obtenido algunos cristales. El cristal más prometedor, que pensamos que prometía más, lo llevamos al ciclotrón de Grenoble, donde realicemos una difracción de rayos X, obteniendo un patrón de difracción, a partir del cual podemos obtener la estructura tridimensional de la proteína. Aquí a la izquierda podemos ver el patrón de difracción que nos dio la GISCAP, que deja muy claro que no es un cristal de sal, pero tampoco es un patrón típico de difracción de una proteína. Y ya cuando indexamos estos datos de patrón de difracción en el programa HKL2 2000, nos sugiere un cristal hexagonal, pero las medidas de la celda unitaria que sugiere es una celda unitaria muy pequeña. Tan pequeña que si hacemos el análisis de coeficiente de Matthews, sugiere que no es probable, bueno, es imposible que una molécula de 12 kilodaltons como la nuestra cristalice en una celda unitaria tan pequeña. Por lo tanto, estos son datos muy recientes, seguimos trabajando con ellos aún y ahora mismo tenemos dos hipótesis. O el cristal está formado por alguna sustancia inorgánica contaminante o lo más probable es que la CAP se haya degradado y el cristal esté formado por algún péptido suyo. Siguiendo al otro objetivo que era la interactómica de CAP, hemos utilizado dos técnicas. La primera es la pull down, donde hacemos pasar extractos proteicos de riñón en dos columnas, una con GST y la otra con GST-CAP unida covalentemente, y de la dilución de estas dos columnas se hace un análisis diferencial y aquellas en que solo se hayan unido en GST-CAP se llevan a masas, donde obtenemos una lista de posibles interactores de CAP. La otra técnica es la Tandem Affinity Purification o TAP, donde producimos la CAP unida a un doble tag de purificación en un sistema adenoviral en células de mamífero. O sea que al contrario de la pull down que utilizamos CAP recombinante de E. coli. Una vez que obtenemos el extracto celular, se procede a una doble purificación en serie de los dos tags y finalmente obtenemos la CAP unida a proteínas que interaccionan con ella. Y luego esto se lleva a analizar también en Malditov. De las dos técnicas, de momento hemos realizado la primera, la pull down, y nos ha dado esta lista de datos brutos. Y ahora lo que nos queda es escoger de esta lista qué proteínas nos parecen más interesantes y realizar una validación de la interacción con otra técnica, que en nuestro caso sería un doble híbrido, pero en célula de mamífero. Y muchas gracias por vuestra atención. Moltes gràcies, Antonio. Temps per preguntes? Bueno, mentre la gent s'ho pensa, jo tinc una pregunta des de la ignorància bastant. Sí. A veure, inicialment has dit que en uns experiments per veure quina era l'estabilitat tèrmica hi havia una temperatura en la qual, una TM, en la qual la meitat de les molècules estan desnaturalitzades i de 32 graus. Sí, normalment les TMs normals d'una proteïna són 45-50 graus. Clar, jo és que pensava, a veure, suposo que això o és que in vitro resulta que donen més temperatures molt més baixes o és una cosa que és bastant incompatible amb la fisiologia, no? Bueno, no, això es troba bastant comú en proteïnes de tipus intrínsecament desestructurades, que es diuen, que pensem que la CAP ho és, aquest tipus de proteïnes. Necessita alguna altra proteïna que al costat d'ella, quan interacciona, acaba de plegar-se de forma correcta i fa la seva funció. I llavors la segona part del treball d'alguna manera igual aportarà alguna cosa al respecte, no? Podria ser, sí. Potser els problemes que tenim en la cristal·lografia és que una gran part de la seva estructura està desestructurada. Això ens podria donar problemes a l'hora d'obtenir el cristall. Era una proteïna de membrana o és que no recordo? No, és la CAP, és la mateixa... Ja, però no és de membrana. No, és una proteïna del reticle. És del reticle endoplasmàtic. Molt bé. Alguna altra pregunta? Bé, si no hi ha més preguntes, passem a la següent presentació.
per part de Laura Davis Jauregui, de la unitat de recerca Research Unit in Biomedicine and Translational and Pediatrics Oncology, oncologia pediàtrica, i el títol de la presentació és Función del factor de transcripción ETV5 sobre la familia de las IgM-CAMs en el proceso de invasión del cáncer de endometrio. Buenos días a todos. El útero se divide en cuerpo y cérvix, y las paredes del útero se componen de una mucosa, el endometrio, una capa fibromuscular, el miometrio, y una serosa, el perimetrio. El 96% del cáncer de endometrio prolifera a partir de las glándulas uterinas, por lo que se denomina adenocarcinoma. El cáncer de endometrio es la enfermedad más común ginecológica en la mujer y la cuarta neoplasia más común en la mujer en los países desarrollados. Afecta sobre todo en la edad de posmenopausia mayor de 40 años. A pesar de su alta incidencia, esto no se traslada en los rangos de mortalidad debido a una sintomatología asociada como la metrorragia, que permite una detección precoz, y tratamiento mediante histerectomía. Como vemos, la mayoría se presentan en una diseminación localizada, con una supervivencia de 5 años del 96%, que disminuye al 67% en la diseminación regional y 17% en distante. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia clasifica el cáncer de endometrio en 4 estadios según su diseminación. En el estadio 1, el tumor está confinado en el cuerpo uterino y pasa de una invasión miometrial 1A menor del 50%, con una supervivencia en 5 años del 96%, y decrece muy significativamente cuando esta invasión miometrial es mayor del 50%. Por esto, nuestro grupo consideró que esta era una etapa clave en la diseminación del carcinoma endometrial, y de ahí el interés por conocer los mecanismos involucrados. En un estudio de tejido de muestras tumorales y normales, se vio que había un factor de transcripción, ETV5, que estaba sobreexpresado en las muestras tumorales. Es un factor de transcripción que pertenece a la familia de los ETS, a la subfamilia PA3, y se une a una secuencia única del DNA, GGAA. Es un activador transcripcional que puede sufrir modificaciones posttraduccionales y que está muy relacionado con la embriogénesis y la carcinogénesis. Nuestro grupo también vio que ETV5 estaba correlacionado con el grado de infiltración miometrial, que activaba una metaloproteinasa, la MMP2, y estaba relacionado en el estrés oxidativo, todo con la invasión del carcinoma endometrial. Aparte de ETV5, sabemos que para que una célula pueda causar metástasis debe disociarse del tumor primario mediante una transición epitelio-mesénquima, intravasal, extravasal, y luego, en último paso, sufrir el mecanismo inverso, volver a ser epitelial para poder adherirse y proliferar. En este paso, en el que hay disolución de las funciones celulares, se alteran las moléculas de adhesión, se pierde polaridad y hay cambios en el citoesqueleto y remodelación extracelular. Nosotros nos centraremos en el repertorio de adhesión, concretamente en la familia de las IgCAMs, que son mediadores clave de las adhesiones célula-célula y célula-matriz mediante interacciones homo- y heterofílicas con otras CAM y con proteínas del citoesqueleto. Son cortadas por las metaloproteasas y sus fragmentos solubles pueden tener la misma o distinta función que estas. Nuestro objetivo es conocer la función de ETV5 en la familia de las IgCAM durante la invasión del carcinoma endometrial. Utilizamos la línea celular GQ1A de un carcinoma endometrial endometrioide, estadio FIGO1A, que transfectamos con GFP y GFP-ETV5, como vemos la sobreexpresión en el núcleo. En un estudio de microarray de las células GQ1A y las células que sobreexpresaban el ETV5, vimos que ETV5 modulaba esta superfamilia, aumentando NCAM2 e ICAM1 y disminuyendo ICAM2, ALCAM y NRCAM. En los estudios de ICAM2 por PCR y real-time, observamos que en las células que sobreexpresan el ETV5 hay una disminución del mRNA, así como por la real-time muy significativa. Estos estudios se comprobaron a nivel proteico, y a nivel de inmunofluorescencia observamos una translocación de la proteína en membrana en las GQ1A al núcleo en las células que sobreexpresan el factor de transcripción. Esto es gracias a la unión de ETV5 a esta región promotora de ICAM2. En el estudio de ALCAM también confirmamos que en las células que sobreexpresaban el ETV5 había una disminución del mRNA, que comprobamos también a nivel proteico. Y a nivel de inmunofluorescencia observamos una menor densidad en las células que sobreexpresan el ETV5
comparado con las GQ1A. También gracias a la unión de ETV5 a esta región promotora. Y a nivel de NRCAM también observamos que para las células que sobreexpresaban el ETV5 había una disminución significativa del mRNA, que también se confirmó a nivel de Western blot y menos diferencias a nivel de inmunofluorescencia. También gracias a la unión de ETV5 a esta región promotora. A nivel tisular estudiamos estas mismas moléculas comparando su expresión en el frente de invasión y en la parte superficial del tumor. Y comprobamos un aumento concomitante del ETV5 con ICAM2, NRCAM y ALCAM. Y los estudios de chip on chip nos dejaron ver que ETV5 se unía a mayor medida en el frente de invasión a ALCAM, NRCAM, ICAM1 y NCAM2. A nivel de conclusiones, observamos que a nivel celular ETV5 disminuye significativamente la expresión de mRNA y proteína de ICAM2 uniéndose a su promotor, que ICAM2 pasa de una localización membrana en las células GQ1A a una nuclear en las células que sobreexpresan el ETV5, que ETV5 disminuye el nivel de proteína y mRNA de ALCAM uniéndose a su promotor, así como de NRCAM. Mientras que a nivel tisular observamos que hay un aumento concomitante de la expresión de ETV5 con NRCAM, ALCAM e ICAM2 en el frente de invasión, así como una mayor unión de ETV5 a las regiones promotoras de NRCAM, ALCAM en el frente de invasión. Muchas gracias a todo el mundo. Gràcies, Laura. Alguna pregunta per a aquesta presentació? Bé, doncs moltes gràcies i passem a la següent presentació per part de Naya Ezcurdia Garmendia del grup de malalties hepàtiques i la presentació portarà per títol Sympathetic atrophy of portally hypertensive rats is generated by an afferent splanchnic signal via brain sympathetic mesenteric ganglia bypass. We have demonstrated that in portal hypertension it exists a nervous atrophy of the sympathetic nerves that innervate the superior mesenteric artery, which can contribute to arterial vasodilation in the mesenteric zone. The nervous pathway responsible for sympathetic atrophy and arterial vasodilation could originate at the portal level where the pressure changes detected during portal hypertension would send an afferent signal reaching the brain, and the release of an efferent response would lead to sympathetic atrophy and arterial vasodilation. So the aim of our study was to investigate this nervous pathway and to demonstrate a relationship between sympathetic atrophy and arterial vasodilation. So for this purpose, we blocked the afferent-sensitive signal with a neurotoxin called capsaicin, which was administered in newborn rats. And during adulthood, portal vein ligation was performed, which causes portal hypertension. Then hemodynamic parameters and the extraction of different samples was assessed for the analysis of several markers. So first of all, animals with portal hypertension showed CFOS overexpression, which is known to be increased during portal hypertension, and this overexpression was accompanied simultaneously by hemodynamic alterations and sympathetic atrophy. On the contrary, PBL animals that were treated with capsaicin did not show CFOS expression, indicating the proper abrogation or blockage of the afferent signal. And as expected, these animals did not show hemodynamic alterations or sympathetic atrophy. Therefore, so when we block the afferent signal, these alterations are avoided. Therefore, if we consider that the sympathetic atrophy observed is a consequence of a signal coming from the brain, we would expect to see changes also in the mesenteric ganglia, in the neuronal activity in the mesenteric ganglia. So we went to analyze different neuromodulators, such as neurotrophin
NGF and its precursor pro-NGF, and the axonal growth inhibitor semaphorin 3A. You can see here that NGF is a potent modulator of the repelling activity of semaphorin 3A, which in return modulates NGF-dependent axonal growth. So these graphics show NGF and pro-NGF expression in the mesenteric ganglia, and you can see that they are both increased in PBL, and this overexpression is avoided in PBL treated with capsaicin. Same thing happened with semaphorin 3A, which was overexpressed in PBL, and this overexpression was also prevented in PBL treated with capsaicin. Remark that when you look at the pattern of its signal, semaphorin is outside and around the adrenergic neurons, and we wondered where this semaphorin came from. So to find this out, we perform different colocalizations with different markers. We can't see it very well here, but this is semaphorin 3A, and these are different neuronal markers of neurons and axonal fibers. And semaphorin 3A only colocalized with acetylcholine transporter that we can see here amplified, suggesting that semaphorin 3A could originate in preganglionic cholinergic sympathetic neurons. So, in summary, when the afferent signal is blocked by capsaicin in PBL animals, CFOS is not overexpressed, and the hemodynamic alterations and the nervous atrophy are avoided. Then the expression of semaphorin 3A, NGF, and pro-NGF is significantly increased in the mesenteric ganglia of PBL animals, and this overexpression is avoided when the afferent signal is blocked. Semaphorin 3A staining surrounds the contour of adrenergic neurons in the mesenteric ganglia, and it only colocalizes with cholinergic axons, suggesting that semaphorin 3A may originate in preganglionic neurons. So when the afferent signal is abrogated, the brain nuclei are not activated, the neuronal modulators are not overexpressed in the mesenteric ganglia, and the hemodynamic alterations and the sympathetic atrophy are both prevented. So in conclusion, these studies suggest that the nervous system has a central role in the genesis of the circulatory abnormalities during portal hypertension, supporting that the mesenteric sympathetic atrophy contributes to splanchnic arterial vasodilation. Thank you. Thank you, Nahia. ¿Alguna pregunta? Same effect, function blocking anti-semaphorin 3A antibody has the same effect to stop the vasodilation. Sorry, I didn't hear the last part of your question. Would a function blocking anti-semaphorin 3A antibody have the same effect in blocking the vasodilation as you're blocking the signal? Yeah, we are actually thinking about using monoclonal antibodies, semaphorin 3A, to see what is the effect to try to block the semaphorin 3A action. ¿Més preguntes? It's a lateral question. Is proven the relation between NGF and semaphorin 3A? Has been demonstrated that? Yeah, there are some studies that have demonstrated the relationship between their modulation. And as I have explained, they modulate each other. Semaphorin 3A has two main roles. One is it acts on the axonal growth, and the other one is a repelling activity. And it's been shown in the embryos during development, and it has been also shown in adulthood.
And NGF modulates the repellent action of semaphorin 3A, and in return, semaphorin 3A also modulates NGF axonal growth, NGF-dependent axonal growth. Thank you. Alguna altra pregunta? Molt bé. Passem, doncs, a la següent presentació per part de Celia Fernández Sanz, del grup de patologia cardiocirculatòria, i el títol d'aquesta presentació és The Role of Mitochondrial Permeability Transition in Reperfusion-Induced Cardiomyocytes Death Depends on the Duration of Ischemia. Quan vulguis. Bueno, pues efectivamente voy a hablar sobre el papel de la recuperación energética mitocondrial durante la muerte celular por reperfusión. Entonces, a modo de introducción, la reperfusión miocárdica tras un periodo de isquemia, lo que se conoce como daño por reperfusión, cuyos mecanismos no son bien conocidos. Vale, ¿mejor? Vale, la reactivación energética mitocondrial puede inducir, por un lado, el desarrollo de la activación contráctil excesiva en situaciones en las que el calcio citoplasmático está patológicamente elevado. Esto se conoce como hipercontractura y en un corte de tejido de infarto de miocardio podemos identificarlo como la necrosis, la llamada necrosis en bandas de contracción, como podemos ver aquí, estas zonas más oscuras. Entonces, por otra parte, el fallo mitocondrial agudo por colapso energético se ha descrito como un mecanismo importante de necrosis durante la reperfusión, como podemos ver en esta imagen de microscopía electrónica, también de miocardio, este colapso mitocondrial. Entonces, el objetivo de este trabajo ha sido investigar la contribución relativa de hipercontractura dependiente de energía, por una parte, y del fallo mitocondrial, por otra, a la muerte necrótica de los cardiomiocitos durante los primeros minutos de reperfusión. Se han utilizado dos modelos en este estudio. El primer modelo es el modelo de cardiomiocitos aislados de ratón adulto. Se ha utilizado la técnica de microscopía confocal. Se han usado dos poblaciones de ratones, los ratones wild type y unos ratones knockout para la proteína ciclofilina B. Y se ha descrito que esta proteína lo que provoca es una mejora en la resistencia mitocondrial a la permeabilización en momentos en los que el calcio está patológicamente elevado, sobrecargas de calcio o, por ejemplo, el daño por perfusión. Entonces, estos cardiomiocitos aislados se han marcado con distintos fluorocromos, se han sometido a periodos de isquemia corta de 15 minutos versus isquemia larga de 25 minutos y se ha reperfundido durante 10 minutos monitorizándose la permeabilización mitocondrial, el potencial de membrana mitocondrial y la muerte celular. Como segundo modelo se ha utilizado el modelo de corazones aislados de ratón perfundidos en un sistema Langendorf, de nuevo una población de wild types, versus corazones deficientes de la proteína ciclofilina D. Estos corazones se han sometido a periodos de isquemia de 30 minutos como isquemia larga o 60 minutos como isquemia corta, seguidos de 60 minutos de reperfusión, monitorizándose la función ventricular, la liberación del LDH y el tamaño de infarto. Entonces, como resultados, no sé si se aprecia bien. Bueno, para el estudio de la recuperación energética se marcaron los cardiomiocitos con un fluorocromo llamado JC1 que marca el potencial de membrana mitocondrial, y lo que se observó es que durante los primeros minutos de isquemia se da una bajada del potencial de membrana para durante la reperfusión en los primeros momentos verse una recuperación energética parcial. Se vio también que en isquemias cortas de 15 minutos no hay efecto protector de la ausencia de la proteína ciclofilina D, mientras que para isquemias más largas, de 25 minutos, los individuos carentes de ciclofilina D presentaban una recuperación energética significativamente superior. Esto también se asoció a la resistencia a la muerte celular, viéndose que los individuos en isquemias largas, seguidas de reperfusión, viéndose que los individuos wild type padecían mayor porcentaje de muerte celular, mientras que los individuos de ciclofilina D knockout estaban más protegidos. Para el estudio de la permeabilización mitocondrial, los cardiomiocitos aislados se marcaron con calceína. La calceína es un fluorocromo que penetra en las mitocondrias, se acumula y en el momento en el que éstas se permeabilizan se libera y esto se asocia a una pérdida de la fluorescencia. Y lo que se pudo ver también es que para isquemias cortas no hay efecto protector asociado al genotipo, a la ausencia de esta proteína ciclofilina D,
mientras que para isquemias más largas, la liberación de calceína es significativa para los individuos wild type, es decir, sus mitocondrias están más permeabilizadas en esta isquemia larga, seguida siempre de reperfusión, mientras que los individuos sin ciclofilina D tienen una menor liberación de calceína, como podemos ver aquí. Y por último, este segundo modelo de corazones aislados de ratón perfundidos en Langendorf. Estos corazones se sometieron, como he comentado antes, a periodos de isquemia de 30 minutos como isquemia corta o 60 minutos como isquemia larga, seguidos de reperfusión. Y lo que se pudo observar es que durante la isquemia corta no se observa ningún efecto protector asociado a la ausencia de ciclofilina D, mientras que para isquemias largas podemos ver cómo se observa que los individuos sin ciclofilina tienen una menor hipercontractura, una mejor recuperación de la función ventricular, una menor liberación del LDH y un menor porcentaje de tejido infartado. Así que como resumen de los resultados podríamos decir que la duración de la isquemia determina la forma de muerte celular, que tras una isquemia breve se produce la ruptura del sarcolema como consecuencia de la hipercontractura asociada a la rápida recuperación energética, mientras que tras una isquemia más prolongada la principal causa de muerte celular es la permeabilización mitocondrial. Como conclusión, este estudio identifica dos posibles dianas terapéuticas en el tratamiento de pacientes con infarto de miocardio agudo. Muchas gracias. Moltes gràcies, Cèlia. Hi ha alguna pregunta? Anna, després Joan. Hola Celia, buenos días. La pregunta es si el tratamiento con ciclosporina sería lo mismo que el knockout de ciclofilina D y No si lo habéis probado. Sí, no lo he mostrado aquí porque el tiempo es muy corto, pero sí que se han hecho experimentos con ciclofilina y con ciclosporina A y evidentemente funciona también. Aparte que, bueno, en cardiomiocitos aislados, en corazón aislado, pero también hay un estudio reciente en New England Journal que también nos dice que incluso en pacientes después de una reperfusión tratados con ciclosporina A, es un estudio piloto muy preliminar, pero que sí que se ve una mejora en el daño por reperfusión. Sí que sería un tratamiento adecuado la ciclosporina para estos. Sí. Y una pregunta más, ¿los animales knockout para ciclofilina D que usáis son los que se describieron hace unos años en Nature, creo que era? Sí. Y entonces es realmente solo el knockout es específico del tejido cardíaco, entiendo. Sí. No es, otros tejidos no son knockout para ciclofilina D. Pregunto, no lo sé. Pues esto no sabría decirte. En principio sí, porque por ejemplo, cuando yo genotipo estos ratones, porque tenemos que controlarlo, yo no genotipo tejido cardíaco, o sea que será total. La deficiencia de ciclofilina, supongo que en todos los tejidos son deficientes, sí. Y esto es aparte de tu trabajo, obviamente, pero si es total y en todos los tejidos hay la deficiencia, ¿se ha descrito alguna alteración en algún tejido que no sea el corazón? Yo lo que he leído son sobre todo alteraciones en tejido cardíaco. No sé si porque la proporción mitocondrial es muy elevada y entonces esta patología está muy asociada a la permeabilización mitocondrial y en el tejido cardíaco es muy importante. Pero no sabría decirte si en otros tejidos, por ejemplo, como el riñón, ¿no? Y la isquemia de reperfusión renal y el problema que hay también. Bueno. No sabría decirte, pero en principio sí que tienen cierta hipertrofia cardíaca, sí que desarrollan algunas cositas. Vale, gracias. Es posible que yo me haya perdido algo, pero has acabado diciendo que has identificado dos dianas. Sí. ¿Cuáles son, por favor, las dos dianas? Pues estas dos dianas sería si nosotros pudiéramos identificar que el paciente viene con una isquemia corta o una isquemia más prolongada, podríamos combatir por un lado el efecto de la hipercontractura. Sí, puede ser, creo que en cirugía podrían darse isquemias cortas y controladas. Entonces sí que lucharíamos la diana sería la lucha contra la hipercontractura por recuperación energética, porque la ciclofilina D, la permeabilización mitocondrial no estaría tan involucrada, mientras que si un paciente viene a urgencias con una isquemia, con un dolor en el pecho de horas o incluso puede que vengan de días, si no me equivoco, no soy médico. Pero y con elevación del STI podemos decir que lleva una isquemia bastante prolongada, podríamos tratar mejor la permeabilización mitocondrial. No sé si he contestado a la pregunta. ¿Alguna altra pregunta?
Anem molt bé de temps, o sigui, preguntes es poden fer totes les que voleu. Per allà. Hola. ¿Habéis probado si otros componentes del poro de transición mitocondrial están involucrados? Bueno, tendría el mismo efecto que la Que la ciclofilina D, por ahora no, pero de todas formas la estructura del poro es algo que está todavía un poco a oscuras, entonces por ahora solo la ciclofilina D o la ciclosporina, que sería una inhibición. In close collaboration with neurosurgery department, so samples from the surgery room, and we are getting neurosphere cultures, and those cells, once inoculated in the brain of mice, they develop tumors that resemble to the human tumor. So, okay, thank you. So, there is a lot of tumor heterogeneity, and there is heterogeneity between the patients, so two different patients with the same diagnosis can have different prognosis or different response to treatment, but there is also heterogeneity within the tumor. So in the same patient, we have found different cells that will respond differently to therapies. So we have cells with cancer stem cell-like properties, and when we treat the tumor with conventional treatment, although there is a reduction in the tumor, these cancer stem cells are resistant to the therapy, so they can lead to recurrence and generate metastasis. So we are interested in finding new target therapies that kill these cancer stem cells in order to get a tumor regression. So we are in our group interested in the study of the biology of these cancer-initiating cells. So recently we found that these cancer-initiating cells in glioma are expressing ID1 and CD44 high levels, and TGF-beta is very important for these cancer-initiating cells, so the inhibition of the TGF-beta pathway can target these cancer-initiating cells. So anti-TGF-beta treatment will cause a decrease in the ID1 CD44 high glioma-initiating cells. So these anti-TGF-beta treatments could prevent the tumor recurrence and the resistance to conventional therapies. So first of all, we treated the cells with the standard of care for glioma patients, which is radiotherapy. And so in patient-derived samples, we found that those glioma-initiating cells, CD44 high, were resistant to this irradiation. So irradiation in GBM-derived cells causes an enrichment in this CD44 high population. When we separate the CD44 high and low cells, and we check the levels of ID1 expression, we found that after irradiation there is a significant increase in the ID1 levels only in the CD44 high subpopulation of glioma-initiating cells. We checked the levels of apoptosis by looking at CLIF-PARP, and as you can see here, after irradiation, the CD44 low cells undergo apoptosis as the CD44 high are more resistant. We then irradiate the mice with the same technique that is used in patients, and we study the tumors after the irradiation. As you can observe, there are clear changes in morphology of the cells after irradiation, and there is higher apoptosis assessed by tunnel or CLIF-Caspase-3. But what is more interesting is that after irradiation there is an increase of ID1 expressing cells and CD44 levels. So as TGF-beta receptor 1 inhibitor, it's known to target these CD44 high ID1 positive glioma-initiating cells, we thought it could be useful to combine with the standard of care and with radiotherapy. So nowadays in our hospital there is a novel clinical trial in which they combine the use of this TGF-beta inhibitor with radio and chemotherapy in glioma patients. So as you can observe here, the treatment with the
with this TGF-beta receptor inhibitor causes a decrease in the CD44 high glioma initiating cells. And so after the irradiation, we observe this increase in the CD44 high glioma initiating cell population, but this increase is prevented with the concomitant treatment with this TGF-beta inhibitor. We did this in 4 different patient-derived samples, and we get similar results in all the cases. As you can observe in all the cases, the combination with the TGF-beta receptor inhibitor plus irradiation, this purple line here, always cause a less proportion of viable cells. When we look at apoptosis, we separate the CD44 high and CD44 low populations, and we see that the CD44 high glioma initiating cells are resistant to apoptosis, but this resistance is overcome after the TGF-beta receptor 1 inhibitor treatment. I mean, how do you know it's TGF-beta receptor 1 and not an off-target effect of the drug compound? That's my question. Well, in the previous work, we've tried this TGF-beta receptor inhibitor, and we did many in vitro and in vivo experiments to show that the effect of this inhibitor over the glioma initiating cells is through TGF-beta pathway. And now what I told your colleague is what we are doing is doing more experiments, but with knocking down specific genes that are regulated by this inhibitor. So we are going to validate, but we are pretty sure that the effect of the TGF-beta inhibitor over the glioma initiating cells is dependent on the TGF-beta pathway. Molt bé. Passem, doncs, a... Moltes gràcies, Alba. Passem a la darrera presentació d'aquesta sessió, que la portarà a terme Conxita Jacobs-Cachà, del grup de fisiopatologia renal del CIVIM Nanomedicina, i el títol d'aquesta presentació és FAST-SYNC1, a putative biomarker for early detection of chronic allograft nephropathy. Quan vulguis. El trasplantament renal suposa un increment de l'esperança de vida, de la qualitat de vida de pacients amb dany renal crònic avançat respecte als pacients que estan sotmesos a diàlisis. Tot i això, després del primer any post-trasplantament, la majoria dels pacients mostren una pèrdua de la funció renal progressiva que es denomina nefropatia crònica de l'empelt, que es caracteritza per presentar fibrosi intersticial, atròfia tubular i més endavant canvis en la vasculatura i glomerulosclerosis. Tots aquests canvis no són específics d'aquest tipus de patologies, sinó que moltes patologies renals cròniques mostren els mateixos tipus de canvis. Existeixen diferents factors de risc que poden portar a aquesta patologia. Per un cantó hi ha els factors immunològics i d'altra banda hi ha els factors no immunològics que tenen una contribució menor, però entre ells hi ha la toxicitat per inhibidors de calci en urina, que són els fàrmacs immunosupressors que prenen aquests pacients per evitar el rebuig de l'òrgan. Actualment els mètodes de mesura de la funció renal clàssics no permeten una detecció específica i prou sensible per detectar aquest tipus de dany de forma primerenca. Per tant, la contribució de cada un d'aquests factors és difícil de distingir. Per això ens proposem identificar nous biomarcadors que permetin la identificació primerenca d'aquest tipus de dany i alhora permetin diferenciar entre diferents orígens d'aquest tipus de fallida renal. La hipòtesi de treball és que si nosaltres tractem les cèl·lules tubulars en cultiu, cèl·lules H2 en aquest cas, amb diferents fàrmacs com ciclosporina A o FK506, que són els dos fàrmacs immunosupressors anticalcinurinis que produeixen toxicitat sobre el ronyó, també amb rapamicina, que és un altre fàrmac immunosupressor però no anticalcineurínic i no és tòxic pel ronyó, i com a control de mort inespecífica hem utilitzat estaurosporina i hem tractat aquestes cèl·lules en condicions pretòxiques. I suposem que aquestes cèl·lules secretarien proteïnes específiques que podrien ser trobades en sang o orina de pacients trasplantats i funcionar com a biomarcadors primerencs. El primer que vàrem fer va ser determinar les dosis pretòxiques de cada un d'aquests fàrmacs. Per això es va tractar les cèl·lules H2 amb dosis creixents de cada un d'aquests fàrmacs i es va avaluar la toxicitat mitjançant assaig LDH.
Es va definir com la dosi pretòxica la dosi anterior a la primera significativament tòxica, aquesta que marca en blau a la figura. I la ribamicina finalment no es va incloure en l'estudi, donat que cap de les dosis que es van assajar va resultar donar toxicitat en aquestes cèl·lules. En aquestes condicions prèviament seleccionades es van tornar a tractar les cèl·lules, es va recollir el medi i es va fer un estudi proteòmic dels medis condicionats, obtenint mapes proteòmics de proteïnes secretades. Es van detectar els espots diferencials que es van identificar per espectrometria de masses. De totes elles es van decantar per l'estudi de la facina 1, en primer lloc perquè secretava específicament per ciclosporina A i FK506, que són els dos fàrmacs immunosupressors que produeixen toxicitat sobre el ronyó, i també perquè aquesta proteïna és responsable de la reorganització del citoesquelet d'actina en fibres i podria estar implicat en el procés de transició epiteli-mesènquima induït per aquest tipus de fàrmac sobre les cèl·lules tubulars. Llavors, per validar aquesta proteïna com a biomarcador, es va recollir sèrum i orina de pacients trasplantats, tots ells amb 1 o 2 anys de trasplantament, amb funció renal estable i tots immunosuprimits amb FK506. I també es va recollir sèrum i orina d'un grup de controls sans i es va detectar la facina 1 mitjançant Western blot. En sèrum no van detectar diferències significatives pel que fa als nivells d'aquesta proteïna entre controls i trasplantats. Però en orina, cap dels controls presentaven facina en orina, excepte aquest control d'aquí que té un lleu marcatge. En canvi, els pacients mostraven nivells variables d'aquesta proteïna a l'orina. Evidentment, els trasplantats tenen majors nivells d'aquesta proteïna a l'orina i si agafem com a punt de tall aquest control, que és el que té major nivell de facina en orina, podem diferenciar els malalts en dos grups ben diferenciats, els que tenen baixos nivells de facina i els que tenen alts nivells de facina. Aquests malalts no presentaven diferències pel que fa a nivells de creatinina sèrica i tampoc en proteinúria. Això ens estaria indicant que aquest marcador estaria marcant algun procés renal que no estaríem marcant els marcadors clàssics de disfunció renal. Per altra banda, tampoc no vam detectar diferències pel que fa als nivells sèrics de FK506 entre aquests dos grups de pacients, però els pacients facina positius, al primer any de trasplantament van ser tractats amb una dosi major de FK506 que els pacients facina negatius. Per tot això, podem dir que hem identificat proteïnes específicament secretades per cèl·lules tubulars humanes sota tractament pretòxic de FK506 i ciclosporina A, que hem pogut trobar una d'elles en l'orina d'alguns dels pacients trasplantats i no en els controls sans, que és la facina 1. Aquesta proteïna permet classificar els pacients en dos grups indiferenciats, els que tenen baixos nivells de facina 1 en orina i els que tenen alts nivells de facina 1 en orina. I que aquests dos grups no es diferencien pel que fa als nivells de creatinina sèrica i en proteinúria, però que els pacients amb facina 1 positius han rebut una dosi superior de FK506 que els pacients facina negatius. Per tot això, ens arrisquem a dir que potser aquesta proteïna és un biomarcador primerenc i específic de disfunció renal induïda per inhibidors de la calcineurina. Bé, com que no sabem el rol biològic específic de la facina, el que farem serà monitoritzar l'evolució d'aquests pacients per determinar el valor predictiu d'aquesta proteïna com a biomarcador i establir cohorts més acurades de pacients per tal de poder determinar quin és el sentit biològic de la presència o absència d'aquesta proteïna en orina. I finalment m'agradaria donar les gràcies als membres del meu grup per ser-hi i també al Servei de Nefrologia del nostre hospital, en especial a la Maria Sàrries per la recol·lecció de les mostres i la doctora Carme Cantarell per l'ajuda que ens ha ofert en l'enfoc clínic d'aquest estudi. I moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Conxita. Preguntes per aquesta presentació? Joan? Felicitats per la presentació. És evident que us falta el més important, que és demostrar que aquest marcador té un valor pronòstic i serveix per detectar des de l'inici aquells malalts que podran anar pitjor i poder fer alguna intervenció abans. Fer un estudi de seguiment, això portarà temps. Potser el que es podria fer
és que si algú té mostres guardades retrospectivament de malalts en el moment que es van trasplantar i tenen després seguiment segurament llarg, anar-ho mirant aquestes mostres guardades, no? I amb això tindreu la informació molt més ràpida i abans. Sí, això també ho farem, amb mostres, també mirem pacients que porten més anys de trasplantament per veure si podem correlacionar-ho amb com han avançat durant aquests anys. Sí. Alguna altra pregunta? Com interpreteu el fet? M'ha semblat entendre que hi havia una correlació respecte a la dosi del FK, però no respecte als nivells en sang. Això, teniu alguna hipòtesi de per què o per què no? Bueno, això no sé, estem treballant amb això i realment no t'ho sabria explicar del tot, però podria ser que, tot i que estiguessis mesurant els nivells d'aquest fàrmac en sang, o sigui que el que estàs veient no depengui dels nivells que tens en sang, sinó de l'acció que està fent sobre el ronyó. Perquè respecte als pacients, tal com ha dit el Joan, diferències diguéssim, no heu vist, o sigui, no heu vist diferències clíniques, diguéssim, en els grups de pacients. És que aquest grup de pacients també el vam escollir que estiguessin bastant bé, perquè com que buscàvem un marcador primerenc, no podíem agafar per validar-ho primer els pacients que estiguessin malament. I llavors vam agafar un grup de pacients que clínicament estan estables, i llavors, clar, no es veuen molt les diferències en quant a clínica, però el que volem fer ara més endavant també és agafar diferents tipus de pacients i veure si podem associar amb algun tipus de malaltia.
5 veces respecto al TNF-alfa solo en la muerte inducida por TNF-alfa. Además, lo que hicimos fue tratar células PC12 que expresan el superrepresor de IKB-alfa y que por tanto tienen la vía de NF-κB bloqueada, y que mueren con TNF solo. Las tratamos con TNF y estas células mueren en un 25% aproximadamente a las 24 horas. Si a estas células les añadimos TNF junto con NGF, estas células se protegen. NGF es un conocido inductor de la vía de las MAP quinasas en estas células y por tanto de aquí podemos deducir que la fosforilación de ERK tiene algún tipo de efecto en la protección a la apoptosis inducida por TNF. Finalmente, lo que proponemos con estos resultados, con estos experimentos, es un modelo en el que TNF-alfa estaría activando NF-κB, este a su vez induciría la expresión de FLIP, de la forma larga de FLIP, que a su vez de alguna forma estaría activando la fosforilación de ERK y esto mantendría las células en supervivencia, evitando la apoptosis. Por otro lado, cuando eliminamos la activación de la vía de las MAP quinasas, ya sea inhibiendo fosfo-ERK directamente o a través del bloqueo de NF-κB, la célula podría entrar en apoptosis porque estaríamos perdiendo esta protección. Y bueno, eso es todo, gracias a los colaboradores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ana Masadet. Hola, yo te volia preguntar, ¿qué usáis como superrepresor de IKB-alfa? Cuando dices... Sí, bueno, perdón, no lo he explicado bien quizá. Es un plásmido que es IKB-alfa, la forma IKB-alfa que está unida a P65 en el citoplasma, ¿sí? Pero que tiene los sitios de fosforilación mutados, de serinas a alaninas. Por tanto, no se puede fosforilar, no se degrada y no... Pero la endógena existe en las células. Entonces actúa de dominante negativo. Sí, por eso salía en el Western, salen las dos bandas, la superior es la correspondiente a la mutada. Vale. Y cuando dices que es ERK, porque has inhibido las MEK con el inhibidor farmacológico, realmente la ves fosforilada, pero realmente puedes atribuirlo a ERK o a alguna otra quinasa de la vía. ¿Cómo sabes que es ERK específicamente? Inhibes un poco más arriba con el inhibidor farmacológico, sí. ¿Verdad? Sí, bueno, claro, el inhibidor farmacológico quizás es un poco específico y inhiba más cosas de la vía. Tengo otros resultados que no he presentado aquí porque pensé que no daría tiempo de mostrarlos, en los que he usado un dominante negativo de MEK que inhibe la fosforilación de ERK. Y por Western ves que ERK es la que está fosforilada, entonces atribuimos eso, la protección a ERK. Quizá utilizando sirnas podrías realmente... Sí, claro. ¿Sí? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, gracias. Sí, una pregunta. Entonces, lo que de alguna manera, a una dosis incluso baja de TNF, las células tendrían tendencia a morir por apoptosis si no hay una activación constante de factores de crecimiento, por ejemplo, de NGF. Sí, bueno, en este caso es por estimulación con TNF-alfa. O sea, tendría que haber una falta de NGF o una falta de la activación de las vías de ERK y una estimulación por un ligando de muerte, en este caso TNF. Pero, por ejemplo, cuando no hay NGF, ¿cuál es la dosis que hace falta para que las células lleguen a apoptosis? La dosis habitual que hay en el... Sí. Que a partir de 50-60 nanogramos mililitros es suficiente para matarlas cuando no hay ese bloqueo. Utilizamos esa dosis porque, bueno, de otros estudios en nuestro laboratorio es la que usaban también cuando usaban inhibidores como la actinomicina D. Y esa era la dosis óptima para matar las células. Vale, y en las condiciones que hay protección, digamos que hay activación por NGF,
¿Habéis conseguido que haya muerte por apoptosis aumentando la dosis de TNF o no? Vale. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues ahora sí. La siguiente charla la va a realizar Alba Martínez Díaz, del Grupo de Patología Molecular, que lleva por título La fosforilación de F4E favorece la resistencia a estrés en líneas tumorales mediante un aumento de la traducción de ciertas proteínas. Celulares. Se han encontrado elevados niveles de EIF4E y de fosfo-IF4E en bastantes tipos de tumores humanos. Las evidencias obtenidas hasta el momento sugieren que la forma fosforilada de EIF4E podría ser un factor clave donde convergen diversas vías oncogénicas. El estudio de esta proteína puede ser clave para entender las ventajas proliferativas de las células transformadas. Viendo que elevados niveles de fosfo-4E hacen que tumores tengan un peor pronóstico y que sean más resistentes a diferentes tratamientos, nosotros lo que realizamos es el estudio del papel de la fosforilación de 4E en situaciones de estrés. Para ello partimos de dos mutantes, el mutante S209A, el cual es un mutante hipofosforilado, y el mutante S209D, que es el mutante hiperfosforilado. El primer ensayo que realizamos fue un ensayo de formación de colonias, en el cual comparamos los dos mutantes con un control GFP. Y vimos que los dos mutantes aumentaban el número de colonias y su tamaño, siendo mucho más significativo en el mutante hiperfosforilado. Para ver cómo respondían estos dos mutantes en diferentes situaciones de estrés, realizamos un ensayo MTT tratando con diferentes estreses. Hicimos tratamientos con cisplatino, tratamientos con Starvin de nutrientes y también con arsénico. Estos son los resultados del tratamiento con arsénico. Realizamos el MTT y lo que quisimos ver es cómo respondían los diferentes mutantes al recuperarse después de una situación de estrés. Lo que vimos es que en todos los casos y los diferentes tipos de estrés, el mutante hiperfosforilado tenía una mayor recuperación que no el mutante hipofosforilado o el control. Está descrito que en situaciones de estrés, en las células se forman dos cuerpos citoplasmáticos diferentes. Por un lado, los gránulos de estrés, que se encargan del almacenamiento de ciertos mRNA para posteriormente que puedan ser traducidos, y los processing bodies. En los processing bodies lo que se produce es una degradación de estos mRNAs en situaciones de estrés. Está descrito que 4E tanto se encuentra en gránulos de estrés como en P-bodies. Quisimos ver si había alguna diferencia entre los dos mutantes. Lo que observamos haciendo una inflorescencia es que el mutante hiperfosforilado tenía unos cuerpos citoplasmáticos que colocalizaban con su proteína transportadora 4ET. 4ET se encarga de transportar 4E de citoplasma a núcleo. A partir de aquí quisimos ver si estos cuerpos se trataban de gránulos de estrés o P-bodies. Para ello hicimos otra inmunofluorescencia utilizando marcadores de gránulos de estrés, el TIA1, y marcadores de processing bodies, el DCP1A. Y haciendo una inmunofluorescencia observamos que 4ET no colocalizaba ni con el marcador de gránulos de estrés ni con el marcador de los processing bodies. Quisimos ver si había alguna otra proteína que formase parte de este complejo. Para ello hicimos una inmunoprecipitación y observamos que en el mutante hiperfosforilado, inmunoprecipitaba con la proteína AGO2, que está descrito que se encuentra tanto en gránulos de estrés como en processing bodies, y también con la proteína HUR, que la proteína HUR está en gránulos de estrés y lo que realiza es estabilizar proteínas que contienen elementos ARES en su mRNA. A partir de aquí, viendo que se formaba este complejo y que había una recuperación tras en situaciones de estrés, quisimos ver si había un aumento de la traducción de ciertas proteínas y esto hacía que las células se recuperasen antes al tener el mutante hiperfosforilado. Bueno, aquí es una inmunofluorescencia en donde se ve la colocalización de AGO2 con 4ET. Para ver si había más traducción, lo que hicimos es un GTP.1 nasal. Miramos las células en situaciones normales con arsénico y después de 2 horas de recuperación de haber tenido el estrés con arsénico, y lo que vimos es que solo en el mutante hiperfosforilado había un aumento de la traducción CAP dependiente. En este momento nos planteamos que a lo mejor el complejo del mutante hiperfosforilado con 4ET podría hacer que se almacenasen ciertos mRNAs que después de que pasase la situación de estrés, estos pudiesen ser traducidos. Viendo que estaba la proteína HUR
que estabiliza proteínas que contienen elementos ARE en su mRNA, miramos por Western blot qué ocurría con proteínas que contenían estos elementos. Para ver si realmente había un almacenamiento, inhibimos la síntesis de mRNA con actinomicina 10. Lo que hicimos es, después del tratamiento arsénico, mirar los niveles de estas proteínas. Y vimos que, tratando con actinomicina D, en algunas de estas proteínas había un aumento de sus niveles solo en el mutante hiperfosforilado. En situaciones de estrés, el complejo del mutante IF4E hiperfosforilado con 4ET podría permitir el almacenamiento de ciertos mRNA para su posterior traducción. Y un mayor crecimiento. ¿Preguntas? ¿Crees que puede ser primero una buena diana terapéutica en procesos oncológicos? Y otro tema, el tema de la fosforilación de IF4E, además de posible diana terapéutica, ¿crees que puede cambiar la medicación? Es decir, introducir unos agentes quimioterápicos diferentes que puedan hacer que ese tumor no sea resistente. Por otro lado, si se pudiera determinar si están hiperfosforilado o hipofosforilado en las células tumorales, ¿crees que eso podría provocar que en vez de tratar con un tipo de quimioterapia, tratar con otro diferente que hiciera que la evolución del paciente fuera mejor? Si se pudiese ver si está hiperfosforilado o no. Sí. Yo, por los diferentes tipos de estrés que he estado haciendo en las células y lo que he visto, ya que tengan niveles elevados de 4E hace que las células sean mucho más agresivas. Cuando está fosforilado, aún son mucho más agresivas y crecen mucho más rápido. Entonces creo que varía mucho según si esté fosforilado o no. O sea, podría ser utilizar quimioterapéuticos directamente contra la fosforilación de 4E, pero ya el hecho de que esté 4E elevado ya es significativo para que tengan un peor pronóstico. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación por parte de Melania Montes, del grupo Research Unit in Biomedicine and Translational and Pediatrics Oncology. Y lleva como título Standardization of microRNA Analysis in Urine Samples from Prostate Cancer Patients. El càncer de pròstata és el càncer amb una incidència més elevada en homes de països desenvolupats, sent la segona causa de mort per càncer en aquests homes. Hi ha 3 factors de risc ben establerts. Els homes més grans de 50 anys són els més afectats, l'ètnia i l'herència. No obstant, també hi ha factors exògens que tenen un impacte sobre aquesta incidència. La sospita del càncer de pròstata s'estableix a partir d'una elevació sèrica per sobre dels 4 nanograms mil·lilitre del PSA en sèrum o un tacte rectal positiu que condueixen a una biòpsia prostàtica per a un diagnòstic definitiu. El PSA, com a biomarcador de càncer de pròstata, és poc específic perquè els seus nivells es troben influenciats pel tamany de la pròstata. Un tamany més gran de la pròstata fa que hi hagi més PSA i que, per tant, a l'any es facin moltes biòpsies innecessàries que fan necessària la identificació de nous biomarcadors més específics per a la detecció de càncer de pròstata. Com a introducció dic que els microRNAs són RNAs no codificants petits que regulen la transcripció i la degradació dels RNAs missatgers. En els darrers anys s'ha vist que l'expressió d'aquests microRNAs
es troba alterada en la majoria de tumors sòlids, inclòs el càncer de pròstata, i que en aquest darrer els perfils d'expressió d'aquests microRNAs estan correlacionats amb els paràmetres clínico-patològics. Per tant, dir que els microRNAs són biomarcadors potencials amb valor prognòstic, diagnòstic i predictiu per al càncer de pròstata. L'objectiu d'aquesta investigació és la identificació del millor mètode d'extracció de microRNAs i la determinació dels millors gens endògens per a una identificació de perfils específics de microRNAs per a càncer de pròstata amb mostres d'orina per a un diagnòstic més específic. Les mostres amb les que hem treballat són mostres d'orines de pacients d'aquestes mostres s'ha extret la fracció cel·lular que conté les cèl·lules prostàtiques. D'aquesta fracció cel·lular s'ha extret l'RNA total a partir d'aquests kits d'extracció i s'ha analitzat l'expressió en un primer experiment del gen endogen microRNA 130B amb el mètode de detecció de Cyber-Green per a la PCR quantitativa en temps real i s'ha vist que per als kits de Mirnase i Mini i en vida l'RNA mini d'aquí a gent, obtenim valors d'expressió per a aquest gen. A partir d'aquests resultats es va decidir fer un segon experiment a partir de l'extracció de l'RNA total amb aquests dos kits d'extracció amb els quals havíem obtingut una expressió en l'anterior experiment i també es va analitzar l'expressió d'aquest gen endogen, 130B, però en aquest cas es va utilitzar el mètode de detecció de sonda Stackman i es va fer un test 1 i test 2 que difereixen en les condicions de la retrotranscripció. I es va veure que per enviar el RNA mini s'obtenien els millors valors d'expressió. També es va analitzar l'expressió d'un altre gen endogen i es va veure que també microRNAs en orina i que ens permetran l'estudi de valors d'expressió específics per a una detecció precoç del càncer de pròstata. Perdona, només és una qüestió tècnica que no he acabat d'entendre al final. Quan has dit que el PSA s'utilitzava com a marcador o com a control endogen de número de cèl·lules? Sí, perquè nosaltres agafem la fracció cel·lular de les cèl·lules dels pacients i en cada pot d'orina que agafem se suposa que hi ha una quantitat de cèl·lules diferent i amb el PSA aconseguiríem normalitzar una mica aquest número de cèl·lules. Però això partint de pacients que tinguin el PSA idèntic, per començar, no? Digue'm? Que això seria vàlid si partíssiu, que igual ho feu, no ho sé, de pacients que tenen el mateix nivell de PSA tots. Es considera que si un pacient té més cèl·lules, al pellet obtindrem una expressió del PSA més alta. Llavors, per tant, tindria més cèl·lules prostàtiques al nostre pellet. Jo tenia una pregunta. Ja teniu clar, més o menys, quins microRNAs començareu a estudiar com a possibles biomarcadors? Ho pots comentar o no? Els microRNAs que utilitzareu com a possibles biomarcadors de càncer? Són en total uns 20 i són buscats a partir de la bibliografia que s'han trobat que tenen valor o diagnòstic o prognòstic d'aquest càncer. Són 20 aproximadament. Molt bé. No les preguntes? Passarem a la següent. Gràcies. A la següent comunicació, l'Anna Morancho, del grup de malalties neurovasculars, amb el títol Modulación de la función angiogénica de las células endoteliales progenitoras por la isquemia cerebral y la metaloproteinasa 9.
Muchas gracias. Un ictus se produce cuando hay una oclusión permanente o transitoria del flujo sanguíneo cerebral y esto afecta la función cerebral de la zona que se queda sin riego y es una de las principales causas de muerte y discapacidad en países desarrollados. Después de un ictus, los procesos activados de daño cerebral compiten con los mecanismos de reparación. Las terapias neuroreparadoras deben activar estos mecanismos fisiológicos que son más tardíos y permiten recuperar la zona afectada. Estos mecanismos son principalmente la angiogénesis, la vasculogénesis y la neurogénesis. En nuestro grupo, para potenciar la angiogénesis y la vasculogénesis, trabajamos con las células endoteliales progenitoras, o EPCs, que son células progenitoras derivadas de médula ósea que circulan en sangre y tienen la capacidad de proliferar, migrar y diferenciarse a célula endotelial madura. Hay varias moléculas y factores relacionados con la movilización y la diferenciación de las EPCs. Nosotros decidimos investigar un poco más el papel de la metaloproteinasa 9, la MMP9, que en estudios previos, usando ratones deficientes de MMP9 en un modelo de isquemia periférica, habían demostrado que había una reducción en estos ratones en la movilización de las EPCs. Así pues, nuestros objetivos fueron estudiar el papel de la metaloproteinasa 9 en la capacidad angiogénica de las EPCs en la respuesta a la isquemia y determinar si la isquemia cerebral modifica el número y la funcionalidad de las EPCs. Para ello usamos ratones FBB wild type y deficientes por MMP9. Los ratones fueron sometidos a un modelo de isquemia cerebral por oclusión distal y permanente de la arteria cerebral media y también se realizó un grupo de animales sham no isquémicos. Se sacrificaron a las 6, a las 24 y a las 72 horas después de la isquemia y se extrajo el bazo para realizar el cultivo de EPCs. Contamos las células, las EPCs a los 5 días después de cultivarlas y más adelante desarrollamos estudios de funcionalidad por tubulogénesis usando el matrigel, que es una matriz extracelular artificial. Contamos los números de anillos y el perímetro de los anillos que realizaban las células. Además, tratamos un grupo de células wild type con el GM6001, que es un inhibidor de las metaloproteinasas, para ver cómo afectaba la deficiencia de metaloproteinasas a estas células. Y en otro grupo tratamos células de animales cow deficientes con medio condicionado de células de EPCs de animales wild type, para ver los factores secretados en el medio, cómo podían afectar a las células. El primer resultado que obtuvimos fue ver que los animales deficientes de MMP9 tenían un menor número de EPCs, y esto lo veíamos tanto en el grupo sham como en las EPCs obtenidas a las 6 horas después de la isquemia. En cambio, a partir de las 24 horas, 24 horas de la isquemia, los animales wild type y los deficientes de MMP9 tenían el mismo número de células. Aquí en estas gráficas podemos ver cómo el número de EPCs aumenta en la isquemia cerebral, sobre todo en los animales deficientes de MMP9, que a las 24 horas ya alcanzan los mismos niveles que los animales wild type. Cuando miramos la funcionalidad de las células, el primer resultado que vimos fue que las EPCs obtenidas tras la isquemia tenían una mayor capacidad angiogénica, serían estos grupos, que las EPCs de animales sham. Este resultado lo veíamos tanto en las células de animales wild type, en el número de anillos y el perímetro, y en las células de animales deficientes de MMP9, aunque en este caso solo lo veíamos en uno de los parámetros estudiados. En estos vídeos, en uno de los vídeos podemos ver, estas son las células de animales wild type, cómo se mueven de forma mucho más rápida y realizan muchos más tubos que las células de animales sham. También vimos, cuando estudiamos cuál era el papel de la metaloproteinasa 9 en la funcionalidad por tubulogénesis, que los animales deficientes realizaban mucho menos tubos, eran mucho menos funcionales, mostrándonos que la metaloproteinasa 9 era una molécula clave en esta actividad tubulogénica. Cuando tratábamos las células de animales wild type con inhibidor de las metaloproteinasas, también veíamos esta disminución de la funcionalidad. Y esto también se encontraba cuando tratábamos células de animales cow con medio condicionado de EPCs de wild type, mostrándonos que era mucho más importante la metaloproteinasa presente en la célula que la presente en el medio. A las 24 horas después de la isquemia obteníamos los mismos resultados, aunque en este caso mostrándonos que la deficiencia de metaloproteinasa 9 disminuía la funcionalidad.
aunque en este caso el tratamiento con inhibidor de las metaloproteinasas no era capaz de revertir este aumento de la funcionalidad producido por la isquemia. Ahora sí vemos los dos. En estos vídeos podemos ver, estas serían células de animales deficientes y estas de animales wild type. Como estas se mueven de forma mucho más lenta y al final realizan muchos menos tubos que las células de animales wild type. Así, nuestras conclusiones fueron que la deficiencia de metaloproteinasa 9 disminuye la movilización y la funcionalidad de las células endoteliales progenitoras. La isquemia en la fase aguda estimula la movilización de las EPCs con un mayor incremento en los animales deficientes de MMP9, que alcanzan a las 24 horas el mismo número de EPCs que los wild type. Y que el evento isquémico aumenta la funcionalidad in vitro tanto en las EPCs de animales wild type como en las MMP9 deficientes, aunque estas últimas siguen siendo menos eficientes que las EPCs de animales wild type. Agradecer a toda la gente que ha colaborado en este estudio para acabar. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Lluís. Una pregunta. No he entendido muy bien si usabais siempre el matrigel para todos los cultivos. No, los primeros cultivos cultivamos las células en placas con fibronectina y más adelante cuando realizamos los estudios de funcionalidad sí que era el matrigel, pero los primeros cultivos no. ¿Y la razón? La razón es que, bueno, no lo hemos contado, pero hay como dos tipos de EPCs, las que llamamos early EPCs, que son las primeras que aparecen cuando realizamos el cultivo, y más adelante hay unas que desarrollan colonias y crecen más, que las llamamos las outgrowth. Las células que son capaces de formar tubos son estas outgrowth. Por eso primero realizamos un primer cultivo para crecer las células y conseguir que se desarrollen, para luego tener estas outgrowth que son las que podemos usar para hacer el matrigel. Porque las primeras células las obtenemos directamente del bazo o de la sangre, no nos harían tubos. ¿Pero el matrigel por qué? ¿Porque habéis visto que si no usáis el matrigel no se diferencian en el cultivo? ¿O? No. El matrigel es para los estudios de funcionalidad por tubologénesis. Si no usamos la matriz no realizan tubos, se siembran como células normales. Vale, o sea, cuando hayáis usado, por ejemplo, cuando se usa lo otro, Fibronectina. La fibronectina no forman túbulos. No. Crecen normal, se replican. Vale. Yo tengo una pregunta, Ana. También se comenta mucho que de por sí las EPCs son los que favorecerían el proceso angiogénico, pero también se ha hablado que serían los factores que liberan estas células los que favorecerían el proceso angiogénico. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué crees que puede ser más importante? Bueno, en nuestro grupo se realizó un estudio en vivo con animales administrando EPCs o factores secretados por estas células y vimos que los dos eran capaces de promover la angiogénesis. Entonces creemos que podrían ser igual de útiles. Lo que tenemos